reconozcamos a Dios aún por lo que no hemos recibido, porque la gratitud de aquello que uno está viendo, pues es fácil, ¿verdad? Pero la gratitud es un tipo de fe porque nosotros damos gracias aún por aquello que no hemos recibido. O sea, la salvación la creemos por fe. Un día la veremos realizada cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero creemos y ya le estamos agradecidos con Dios por eso. Esa es la gratitud que Dios quiere provocar en nuestros corazones, porque esa gratitud produce gozo, porque esa gratitud nos lleva aún en medio de las dificultades, como dirían coloquialmente, a no ver el vaso medio vacío, sino a verlo lleno, lleno de la bondad de Dios y de su misericordia. Cuando esa alabanza que nos compartieron hoy, recordaba estos dos versículos y son muy importantes porque o sea, entender qué es el gozo, iglesia, nos lleva a pasar las pruebas de una manera muy distinta. Y se los digo porque la palabra es suficiente, pero además lo he podido experimentar en mi vida. Y recuerdo en medio de la prueba más difícil, en medio del cáncer, después con la escasez económica absoluta, las pruebas pueden llegar a producir amargura, pueden llegar a producir un dolor que nos impide ver todo lo que Dios sí está haciendo, a pesar de lo que estamos pasando. Y yo sentía como enojo, y me acuerdo que íbamos para unos bautizos, precisamente Ubaté, y yo iba en el carro con la pastora Liliana, y ella me dice, Senia, ella es costeña, ¿no? Entonces aquí para los costeños, me dijo, es que esto es como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Yo sé, yo le dije, pastor, así es que nadie entiende lo que yo estoy pasando y uno cree que nadie más está pasando dificultades, pero la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que sea sobrehumana, sino que muchos hermanos, dice la palabra, están pasando por las mismas tribulaciones. Y hay un propósito en las tribulaciones. Entonces ella me decía, Senia, es que la prueba, sí, tú estás pasando una prueba, pero la prueba se debe pasar con gozo. Y yo decía, sí, claro, como no está pasando usted la prueba, y a veces la primera respuesta de nuestro corazón es con enojo, con una actitud defensiva, pero como usted no lo ha vivido, como usted no es la que está pasando, o el dolor físico, o el dolor emocional, o la escasez económica, pero la palabra de Dios es verdad, o sea, es verdad, es veraz, dice la palabra, Él es veraz, y, y eso me confrontó. Claro, mi primera reacción, como la de muchos, quizás es a la defensiva, ¿no? Pero me confrontó tanto, perdón, y me fui pues a dónde tengo que ir, a la palabra de Dios, a la fuente. Y empecé a meditar, porque de eso se trata la palabra de Dios, no que simplemente la leamos, porque si no sería un libro de literatura más. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdad, sino que meditemos en ella, que empecemos a decirle al Espíritu Santo, ¿de qué me estás hablando? Por favor, revélame, porque mi mente humana, mi sabiduría finita, limitada, no puede entender todo esto, pero lo necesito. Y créanme que el Espíritu Santo es el más interesado, dice la palabra, en revelarnos aún los secretos más profundos de Dios, no lo superficial. El Espíritu Santo nos quiere llevar a las profundidades de Dios. Solo necesita un corazón dispuesto a hacerlo. Y entonces les quiero compartir dos versículos. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo le decía, Señor, ¿cómo así? Delicias. Pero hay una clave en este pasaje, y es que esa plenitud de gozo no la encontramos nosotros en el poder, en el éxito, en el tener, en el comprar, en el disfrutar, todos esos placeres que quizás podamos disfrutar, que no necesariamente son malos, nos dan una satisfacción temporal, como decía Gabriela, el gozo es algo más que esa satisfacción temporal que nos puede dar algo que nos agrada, un encuentro, algo que disfrutamos, pero es que hay una plenitud, y acuérdense que la palabra plenitud habla de aquello que lo cubre todo. A mí me encanta ese pasaje que dice que Él es todo en todo, o sea, es absolutamente todo lo que necesitamos. Y esa plenitud de gozo solo se consigue en un lugar, no hay otro lugar, y es en la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros encontramos plenitud de gozo. Entonces eso me llevó a entender que si yo quería experimentar ese gozo en medio de las pruebas tan difíciles, del dolor físico, de la escasez económica, de la incertidumbre del futuro, solo había un lugar donde yo iba a encontrar eso. Y por lo tanto yo tenía que buscar ese lugar. Y ese lugar se llama la presencia de Dios. Y ese lugar es donde uno encuentra delicias. Tú saliste de la presencia de Dios, me refiero a salir de la presencia cuando dispusiste ese tiempo, fuiste allí en un rincón de tu casa, donde tengas ese espacio, en la habitación, en la sala, donde tengas un momento a solas con el Señor.
Y ahí dice que Él ama la verdad en lo íntimo, que podemos derramar nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos, no porque Él no sepa, porque Él lo sabe, pero Él ama la verdad en lo íntimo. Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que se derrama delante de Él. Y quizás en muchas ocasiones en esa presencia de Dios solo podemos llegar con gemidos, porque a veces no nos salen ni palabras cuando estamos tan atribulados y con tanto dolor. Pero Él no dice que no vayamos si no estamos bien. Él dice que vengan a mí los que están cansados, trabajados, agotados, afligidos, porque yo los haré descansar. Y es que el gozo del Señor tiene eso. Además de esa fortaleza que nos da, el gozo del Señor trae paz. El gozo del Señor nos quita esa carga. Salimos de la presencia de Dios, y a eso me refería, o estuvimos orando, vamos a nuestras actividades diarias, los problemas quizás no cambiaron, siguen ahí, pero las circunstancias las vemos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que provoca, porque el gozo no es nuestro, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. O sea, es la consecuencia de que en nosotros se esté formando el carácter de Cristo, que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y se lo permitamos de tal manera que ahora, aún en medio de las circunstancias, yo digo, Señor, esto me duele, lloré, claro, porque somos humanos, somos frágiles, pero Señor, yo reconozco que tú estás aquí conmigo, que en medio de la prueba tú me estás apoyando, que tu palabra dice, y ahí es donde nosotros nos vamos a la palabra y nos agarramos de ella con todas nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres veraz, y tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días, sin excepción, hasta el fin del mundo, porque tu palabra dice que en medio de la tormenta, como en la barca, tú vas conmigo, porque tú le dijiste a los apóstoles, y nos lo dices hoy, pasen, nos veremos al otro lado, o sea, esto es transitorio, porque tu palabra dice que aunque vengan aguas turbulentas, el fuego de la prueba, dices que tú estarás con nosotros, que ni siquiera el humo nos quedará, ni siquiera la ropa quedará oliendo a humo. Y todas esas promesas personalmente me las dio en medio de las pruebas, y de eso fue que me fui agarrando, de su palabra, para creerla. Y allí, en la presencia de Dios, es que pude entender que las pruebas se pasaban con gozo. De otra manera, estamos en amargura y no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Cualquiera pasa una prueba en amargura, o quizás no la pasa, pero la diferencia, lo que el Espíritu Santo quiere provocar en nosotros, en los hijos de Dios, es que aún en medio de las circunstancias nos duele, estamos atribulados, dice la Biblia, pero ¿qué tenemos? Tenemos esperanza segura, porque es Cristo mismo el que está con nosotros a nuestro lado. Sí, hay dolores muy fuertes, las pérdidas, los duelos, la pérdida de un ser querido. Todos los que hemos podido experimentar eso, es un dolor muy profundo. Y el Señor sabe que nuestra alma, y Él literal se quebranta, es como si se partiera. Quien hemos perdido un ser querido, eso es lo que se siente. Yo lo sentí con la pérdida de mi abuela, que era una mamá para mí, con la pérdida de mi tía, que era mi hermana. O sea, como si algo en mi corazón se hubiese partido, como si en mi alma hubiese un vacío. Pero ¿quién puede llenar eso? Solo Cristo. Cristo y solo Cristo puede llenar ese vacío y ese dolor. Y Él es el experto, porque la palabra de Dios lo dice, en vendar los corazones rotos. La Biblia lo dice, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre Él. Él mismo leyó esas palabras, porque Él venía a vendar los corazones que estaban rotos. Entonces no tengamos temor, porque Él es especialista en vendar los corazones rotos. Él es el buen alfarero, pero nosotros necesitamos entender por su palabra y por su Santo Espíritu que hay una manera de tener ese gozo en medio de las dificultades, y es en su presencia. Por eso el Señor nos está insistiendo de todas las maneras posibles, iglesia, en que llevemos leña al altar, en que busquemos incesantemente su presencia, en que seamos provocadores de la presencia de Dios, y nos viene hablando una y otra vez de todo esto. Y el otro pasaje sobre el gozo es un pasaje, ese era el Salmo 16:11, en Nehemías 8:10, dice la palabra, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otra versión dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, así como consigo la plenitud en su presencia, resulta, hermanos, que el gozo del Señor es una fuerza, es una protección, es mi fortaleza. Pero ¿cómo pasa esto? Se los voy a contar. Aquí en este pasaje de Nehemías estaban en medio de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y estaban trabajando, y sabemos que vino oposición y llegaron los burladores y llegaron los que los amenazaban para que ellos cesaran
la reconstrucción de esos muros, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que les acabo de decir que Dios nos está diciendo, que lo busquemos de todo corazón, porque Él quiere ser hallado, que vayamos delante de su presencia porque Él nos quiere restaurar y vivificar, se levanta toda la oposición. Vienen los burladores, los que critican, los que juzgan, los que señalan, pero mire, si usted está peor que antes de que buscara al Señor, todas esas cosas las hemos escuchado y las hemos recibido. Pero el Señor nos enseña que ante la oposición, nosotros quedamos nuevamente a la presencia del Señor, y Él les dijo, aquí estaban las familias reunidas, y entonces Nehemías les dice, no se entristezcan, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, en medio de la oposición, cuando nosotros queremos de verdad permitirle al Espíritu Santo que restaure nuestro corazón, que nos haga más parecidos a Cristo, que haga ese trabajo de restauración en nosotros, se va a levantar todo tipo de oposición. Aún nuestra propia carne nos va a dar desidia, pereza, desánimo, la tristeza, el cansancio, nos da sueño. ¿A cuánto les da sueño cuando van a leer la Biblia? Levanten la palabra. Pero ahí si nos vemos una serie de Netflix que nos gusta, eso sí, 8 y 10 capítulos, maratoneamos. Todo eso es espiritual. Y contra eso nosotros tenemos que luchar. Vamos a leer la Biblia, nos dio sueño. Vamos a escuchar la prédica, nos da sueño. Eso es espiritual. Pero el Señor sabe que eso pasa y nos lo dice en su palabra. O sea, nosotros tenemos que buscar la fortaleza para buscarle. Y el gozo es una fortaleza para buscarle, para perseverar en el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, para disponernos, aun cuando la carne no quiero levantarme a orar. El Espíritu dice que está dispuesto. Y ya sabemos que la carne es débil, entonces, Señor, dame fuerzas, y yo obligo a mi carne. El salmista, el rey David le decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Tenía razones, si uno mira todo lo que le pasó, traicionado, engañado por su pueblo, por su hijo, lo perseguían los enemigos antes de llegar a ser rey. Bueno, todo lo que le pudo haber pasado, que quizás en muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, trayéndola endeudado. Acuérdense que él salió de la cueva de Adulán, donde estaban todos los endeudados y enlutados, dice la palabra, pero que después fueron los valientes de David. Y eso habla mucho del proceso que Dios puede hacer en nosotros. O sea, quizás muchos de nosotros un día fuimos los endeudados y enlutados de la cueva de Adulán, nosotros lo fuimos. Está hablando del pastor y de mí, y fue algo tremendo porque vimos lo que Dios ha hecho con unos endeudados y enlutados cuando permitimos por su misericordia, porque nada bueno es por nosotros. O sea, la bondad, el amor, la fe que Dios produce, recuerden que no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, por su misericordia. Un día vino la pastora Liliana Pozo, que es una profeta colombiana y una mujer de Dios, y quiso orar, le dijo, Pastor Diego, ¿cuál es su equipo? Y el pastor Luis estaba en la cocina, estábamos ya como al final del culto, ¿cuál es su equipo que quiere orar por todos? Entonces ya estábamos, Claudia, nosotros ahí, solo faltaba que llegara Luis, ay, ya viene Luisito, le dijo el pastor Diego, y cuando lo ve llegar, le dice, ay, no, usted tiene a todos los endeudados y enlutados de la cueva de Adulán, y nosotros, bueno, pastor, y esa era la palabra, o sea, Dios le había dado los endeudados y enlutados, pero es que Dios es experto en las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque no van a poder decir que es por nosotros, sino que es por su gracia. Sí, nosotros nos miramos hoy, cualquiera de nosotros, pero Dios, ¿cómo vas a poder hacer todo lo que has dicho que vas a hacer con nosotros? Iglesia, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia. Y ese día le dijo ella, Diego, Dios te dio todos los enlutados y todos los endeudados, no, los de la cueva de Adulán. Le dijo, pero, y se rió, hay una segunda parte, y es que de ahí llegaron a ser los valientes de David. Y en ese momento, hace casi 15 años, este mes, en octubre se cumplen 15 años. O sea, procesos, pruebas, las que se imaginen. Enfermedades, peligros de muerte, escasez, situaciones familiares, duelos, pérdidas, todas las que se imaginen. Gracias a Dios, yo creo que una de las pruebas más difíciles sería la pérdida de un hijo, bueno, pero las que hemos podido experimentar, duras todas. Pero ha habido una constante, no somos nosotros. La constante ha sido la presencia y la misericordia de Dios, porque Dios nos enseñó algo hace muchos años, iglesia, que aprendió el rey David y nos lo reveló Dios en su palabra, porque la palabra tiene tesoros, tiene perlas escondidas, que Dios está esperando que nosotros encontremos y descubramos. Un tesoro no está abierto, un tesoro está escondido, y un tesoro necesita del deseo
de aquel que quiere encontrarlo. Y el Señor comparó el reino de los cielos con un tesoro, con una perla de gran precio. ¿Quién lo quiere encontrar? Está listo para todos, está disponible, pero necesita de nosotros el que queramos buscarlo y permanecer, insistir, perseverar hasta hallarlo. Y el Señor nos enseñó en su palabra a través del rey David que él dijo que el secreto, en cuanto a mí, mi secreto fue permanecer. Estoy mal, estoy abatido, permanezca en la presencia de Dios. Estoy con dolor, estoy hasta enojado, permanezca en la presencia de Dios. Estoy triste. El rey David decía que hasta los huesos, que sentía que sus huesos se envejecieron, que no podía más, que su alma estaba enlutada. En cualquier circunstancia, permanezca en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos va a sanar, a restaurar, porque a través de la palabra va a traer la respuesta. Por eso, algo que aprendimos de nuestros pastores es, si había una palabra que iba a ser predicada, allí estábamos, el ayuno, la vigilia. ¿Por qué? ¿Porque fuéramos muy buenos? No, porque lo necesitábamos mucho. Porque el Señor nos enseñó desde el principio que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fue así, solo nos sostuvo por su palabra. Muy buenos no, muy necesitados. Y el Señor por eso dice que Él busca corazones quebrantados. Quebrantados, rotos estábamos. ¿Qué necesitábamos? Su alimento. Y la nutrición es diaria. Yo no puedo guardar el pan de hoy y pensar que voy a estar nutrido un mes. Así es con la palabra de Dios. Entonces, como estábamos tan necesitados, tan hambrientos, necesitábamos el alimento, la palabra de hoy, la de mañana, porque necesitábamos sostenernos. Y así es que Dios nos sostiene en medio de las pruebas. Y así es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque vamos a su presencia, salimos fortalecidos para poder avanzar y dar un paso. A veces van a parecer pasos muy pequeños, a veces va a parecer que no estamos avanzando, pero no es verdad. De la mano del Señor nosotros sí estamos avanzando, así de manera perceptible no los veamos, porque es que dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía, las aguas nunca están quietas, así nosotros aparentemente las veamos quietas. Dios está haciendo algo, Dios está obrando en silencio, pero Él necesita solo de corazones dispuestos. Mire, Él se vale de corazones dispuestos, quebrantados, de gente hambrienta. Eso es lo que quiere el Señor, porque Él es experto en saciar, porque Él es el pan de vida, porque Él es el agua que dice que el que bebe de Él jamás tendrá sed, porque Él dice que Él es el agua de vida, que aquel que toma de Él de su interior, ahora correrán ríos para otros. Mire, yo siento que aquí hay mucha gente quebrantada. Nosotros estuvimos así un día y todavía tenemos muchas áreas en las que el Señor nos tiene que restaurar, pero mientras adorábamos y en otros momentos oramos por ustedes, oramos por ustedes y con los ancianos oramos. Y créame que nosotros podemos enseñar, compartir, pero solo el Señor va a poder restaurarlos. O sea, eso es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que tomar la decisión de permitírselo. Tienen que tomar la decisión. Al cielo no podemos llegar rotos. El Señor, la salvación es el inicio, iglesia. Nosotros recibimos a Cristo y es el regalo más grande de la salvación, pero empieza todo un camino de restauración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y no podemos seguir rotos y quebrantados. El Señor quiere restaurarnos, quiere vivificarnos. Él quiere que esa agua de vida que nos da a beber un día no solo sea para nosotros, sino que de nosotros salgan esos ríos de agua de vida que por eso me quebranté, porque es que esos ríos de agua de vida, lo que yo viví un día, lo que Dios me permitió experimentar por su misericordia, hoy puede darle vida a otros, porque yo le puedo decir a doña Marta, pasé por ahí. Doña Marta, hay una sentencia de muerte sobre mi vida, pero el dador de la vida es el que determina, y hoy declaramos vida sobre usted, doña Marta, en el nombre de Cristo Jesús. Él es el dador de la vida, y Él dice que nuestros tiempos están en sus manos, no en las de nadie más, en sus manos, de manera que Él determina nuestros tiempos, porque tenemos un propósito y el propósito nos preserva, porque para los que están enlutados pasamos por ahí. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Dios nos ha sustentado, nos ha sostenido. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de aquel que da vida, de aquel que sustenta, de aquel que es experto en alimentar, en sostener, de aquel que es experto en quitar el corazón de piedra. Miren, muchas de las enfermedades se originan en la falta de perdón, muchas.
La falta de perdón con nosotros mismos, entonces están todas las enfermedades autoinmunes, todo el tema de artritis, artrosis, porque a veces somos jueces muy duros con nosotros mismos. Creo que se fue, no, ahí está bien. Pero también la falta de perdón hacia otros ocasiona en nosotros muchas enfermedades. Y en mi caso, con el cáncer, el Señor me llevaba a lo que estamos haciendo en la iglesia, a revisar y examinar mi corazón y a buscar dónde estaba la falta de perdón, a quién yo no había perdonado. Porque a veces creemos, no, es que yo ya lo perdoné. No, el perdón es una decisión, sí, pero yo tengo que permitir que el Señor restaure mi corazón y saque cualquier raíz de amargura que esa falta de perdón prolongada provocó en mi corazón. Y decimos, no, y yo decía en mi caso con mi padre biológico, no, yo no tengo nada contra él, yo lo perdoné. Mentira, porque no hemos arado en lo profundo de nuestro corazón, porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que exponga nuestro corazón, y Él lo expone con todo cuidado, porque no lo expone para ridiculizarnos ni para señalarnos, Él lo expone para sanarnos. Entonces, delante de la presencia de Dios, y fue en un momento de la presencia de Dios que yo pude ver muchas cosas con mi cáncer. En un día, recuerdo muy bien, amor, así estaba yo, tengo la foto, se la va a compartir doña Marta, con el gorro, muy abrigada. Era un 6 de agosto del año 2012, era el año del Señor del 2012, y tenía mucho frío y estaba muy abrigada. Y yo quise venir porque tenía hambre, porque era un asunto de vida o muerte, como les digo, y necesitaba de Dios en ese momento, como en todos los momentos. Y ese día el Señor expuso mi corazón en medio de una vigilia. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios pasa eso. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, en medio de cualquier dificultad, Él viene a traer restauración y sosiego. Y ese día expuso cómo mi corazón estaba lleno de resentimiento con mi padre. Y yo realmente no lo había podido perdonar, y cómo eso estaba afectando muchas áreas de mi vida, porque el abandono en este caso había ocasionado que yo dijera que nadie más me iba a volver a abandonar. Entonces había tomado la decisión de abandonar, de dejar, y mi corazón se había endurecido por todo esto. Y en medio de esa vigilia, en alabanza, en esa presencia del Señor tan hermosa, esa adoración la dirigía la pastora Lili, fue una presencia tan bella de Dios, y no vinimos muchos. Porque es que el Señor no necesita quórum, el Señor necesita un corazón dispuesto. O sea, la alabanza puede ser individual. Yo en mi casa, que también así me ha expuesto mi corazón y me ha revelado cosas que Él necesitaba transformar, pero también ahí en medio de la congregación, como Él nos pide. Y en esa noche el Señor resolvió cosas que en 38 años no había podido nadie resolver. Y lo que sanó mi corazón vino a traer sanidad a mi cuerpo. Porque claro, el Señor nos sana por poder. Nosotros creemos en un Dios de poder que puede hacer todo nuevo. Creemos en un Dios que puede recrear órganos, que puede levantar de la muerte. Nosotros creemos en ese Dios, ¿o no, iglesia? Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Pero también sabemos que ese Dios de poder nos sana, nos restaura. Pero si nosotros no cuidamos lo que el Señor nos da, pues nos volvemos a enfermar, ¿verdad? En este caso, si la razón, por ejemplo, como en mi caso, era el resentimiento, pues si yo no sanaba mi corazón, la raíz de esa enfermedad seguía ahí presente, y el Señor tenía que arrancar de raíz de mi corazón para sanar mi corazón primero, para que mi cuerpo nunca volviera a enfermarse de eso. Y créanme que he luchado con ofensas grandes porque me da temor de Dios. Y yo le digo, no, Señor, yo sé lo que el resentimiento, la falta de perdón provoca en la vida de una persona. O sea, lo sé, lo he experimentado. Y me da temor de Dios porque claro que me ofendo, claro que me duele, claro que me enojo. Pero ¿qué me lleva a haber experimentado todo esto? Por la palabra y por el Espíritu, a rápidamente correr a la presencia del Señor y decirle, no puedo, estoy enojada, me duele, ayúdame a perdonar rápido porque siento que me está costando esta vez. Y eso es lo que tiene que provocar en nosotros las pruebas, iglesia. Las pruebas, dice la palabra, que producen, no son al azar. Las pruebas no llegan a nuestra vida, y aquí lo hemos compartido porque Dios sea injusto, no, Dios es bueno. Ese es el principio del que partimos. Dios es bueno y nos ama, pero las pruebas llegan porque en medio de todo eso el Señor dice que prueba nuestra fe como el oro, y que es más valiosa que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Con fuego es que el oro es probado. Y entonces las pruebas producen en nosotros paciencia, pero al final de todo eso, esperanza. Porque seguimos creyendo en un Dios bueno, en un Dios santo, en un Dios que quiere provocar en nosotros que lo amemos, que lo busquemos, que tengamos de verdad hambre y sed por Él.
que reconozcamos que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Ayer en medio de casa de oración, que fue un momento muy hermoso, había una palabra al final, cuando el pastor Luis estaba orando en la casa de los Pradilla, fue un momento muy lindo, les bendecimos por abrir las puertas de su casa para ese tiempo de casa de adoración, y les quiero compartir esto, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, y ese Salmo 100, quiero leérselos, nos habla de cómo entrar a la presencia del Señor, y yo le decía, Señor, nos vienes hablando de lo que estamos diciendo, ¿no? Es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Y no sé ustedes, yo siempre le pregunto al Señor el cómo. Y le Señor, nos dijiste esto, ahora ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, Señor? Explícanos cómo. Y les digo, el Espíritu Santo no se demora y a veces nos da la respuesta y nosotros inmediatamente no entendemos que es la respuesta a algo que le estábamos preguntando. Y después cuando algo hace clic, uno dice, ay, Señor, eso era lo que yo te había preguntado. Y así me pasó con esto. Entonces les quiero leer, vamos al Salmo 100. Les quiero leer el Salmo 100. Mire cómo empieza esto tan hermoso. ¿Ya lo tienen? ¿Tienen ahí? Listo. Yo lo voy a leer en la NTV. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Miren, 5 versículos, pero con una profundidad. Empieza diciendo, aclamen al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En otra versión dice, aquí sigue, adoren con gozo, vengan a Él cantando con alegría. O sea, es un llamado a que no solo nosotros, la tierra entera está llamada a adorar al Señor con gozo, a reconocer su grandeza, su señorío. ¿Por qué dice? Porque reconozcan que el Señor es Dios. Y ese es el principio. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que tenemos que creer que le hay, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Miren esta promesa tan bella, o sea, no es solo creer, sino que por buscarlo es galardonador, o sea, Él nos bendice. ¿Por qué? Por buscarlo, así es de hermoso el Señor. Y entonces ese es nuestro trabajo, tenemos que nosotros reconocer que Él es Dios, que le pertenecemos. Dice una versión, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y hoy en día es muy frecuente escuchar, no, es que yo me hice a pulso, es que me hice solo, es que todo lo que he hecho ha sido por mi mano, por mi fuerza. Pero no es así, iglesia. El Señor lo dice muy claro, le pertenecemos, Él nos hizo, somos su pueblo. Y me encanta esta segunda parte, ovejas de su prado. Eso somos para Él. Necesitamos a nuestro buen pastor y necesitamos a nuestro hacedor. Él es el que nos hizo, por lo tanto nos conoce. Y si algo en nosotros se desalineó del diseño perfecto que Él tenía, Él es el que puede restaurarnos, porque es especialista en eso, en volvernos a su diseño perfecto original. Y ahora dice en el 4, cómo debemos entrar a su presencia. Por eso les decía el cómo. Y entendí que ese era el cómo. Señor, nos estás hablando de que te busquemos, que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo, que seamos provocadores de tu presencia, que anhelemos, que tengamos hambre de tu presencia. Y Él nos decía, y yo veía, mientras el pastor Luis oraba, veía una puerta que se abría hermosa como la entrada, y después estudiando sobre este salmo, dice que cuando iban a entrar a la adoración al templo de Jerusalén, empezaban con este salmo. Y yo veía como algo grande, en una puerta grande, entrando a una ciudad fastuosa, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Por eso empecé con ese corazón agradecido. Y vayan a sus atrios con alabanza. O sea, ¿cómo entramos a la presencia del Señor? Con un corazón agradecido, un corazón lleno de queja, un corazón lleno de amargura, de ofensas. Es un corazón que no va a poder entrar a la presencia del Señor. Y Él nos está diciendo el cómo. Iglesia, les estoy diciendo que vengan, que entren, pero ahora les estoy diciendo cómo lo hagan. Y cuando yo puedo
por su misericordia y por su Santo Espíritu entender esto, yo me lleno de alegría. Y quiero correr a compartirlo porque lo que el Señor le habla a uno no es para guardárselo. Dice, entren como con acción de gracias. Iglesia, la gratitud es una llave que nos abre la puerta de entrada a la presencia del Señor. Porque un corazón agradecido primero reconoce que Él es Dios, que Él es el soberano, el creador de todo, el dueño de nuestras vidas, que nosotros le pertenecemos. Y solo por eso ya hay una gratitud profunda, porque Él nos creó y nos dio vida. Pero a continuación la gratitud más grande es porque por amor no solo nos creó, sino que nos liberó de esa sentencia de muerte que había sobre nosotros por el pecado, y que nos dio a su Hijo, a lo que más amaba, y que manifestó su amor hacia nosotros, y que ahora nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Entonces, solo desde ahí tendríamos millones de razones para estar agradecidos, pero ahora nos invita a que además recordemos todo lo que ha hecho por nosotros. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todo, el que sana nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca. Y así como el salmista una y otra vez empieza a recordarle a su alma por qué estar agradecido y por qué alabar a Dios, es lo que Dios espera de nosotros para entrar a su presencia. Entremos con un corazón agradecido. O sea, que la queja ya no sea la constante en nuestro corazón, la ingratitud, lo que hace falta, la falta de contentamiento, sino un corazón que agradece. Señor, gracias porque hoy tengo vida. No sé ustedes, pero esta semana creo que todos, sin duda, prender las noticias es motivo de llorar, pero también de dar gracias a Dios por su misericordia. Es demasiado dolor y quebranto lo que está viviendo esta nación y no podemos ser ajenos a eso. Pero Dios es un Dios bueno y entonces nosotros damos gracias, Señor, por tu misericordia. Dice, denles gracias y alaben su nombre porque Él es bueno. Esa es la esencia de Dios. No importa lo que nosotros atravesemos, no importa cómo estemos el día de hoy o el día de mañana, Él sigue siendo bueno, iglesia. Y lo más importante, su amor inagotable permanece para siempre, nunca se acaba. Él nunca nos va a amar menos por lo que hagamos. Él es el Padre bueno que extiende sus manos con misericordia y dice, hijo, te estaba esperando. O sea, Él nunca va a estar condenándonos ni con un dedo que señala. Su amor inagotable no puede tener su santidad ninguna comunión con el pecado, pero un corazón arrepentido jamás lo va a despreciar. Él es el Padre que dice, hijo, aquí estoy, te estaba esperando, sigue siendo hijo, esta es tu casa, yo soy tu Padre y aquí estoy para ti. Ese amor inagotable va a permanecer para siempre, iglesia, y su fidelidad no solo nos alcanza a nosotros. Por eso este salmo en 5 versículos es tan profundo, porque dice además que esa fidelidad continúa de generación en generación. Y por eso cuando los vi yo dije, ay Señor, esto eres tú. Yo no sabía que hoy ellos iban a estar juntos, porque empecemos a ver su fidelidad. Porque si nosotros estamos preocupados pensando en la siguiente generación, yo digo, Señor, el legado, Señor, un día ya no estaremos, pero queremos que tu obra continúe, que el amor por ti no cese, que el predicar a los perdidos, que restaurar la familia, Señor, no termine, que el nombre que nos diste, y ahí voy, y esto me tiene tan feliz con el Señor, porque si Él nos dijo que era tiempo de edificar, ¿verdad? Iglesia nos ha estado hablando que es un tiempo para edificar nuestras vidas, para edificar los muros de nuestra vida espiritual, para restaurar esa edificación. Recuerden que tiene que ver con restauración. Y yo le decía, Señor, Él nos dio nombre, somos la comunidad profética de adoración. ¿Qué dice Él de nosotros? Que somos una comunidad adoradora y una comunidad amante de su voz. Entonces, esa es la segunda parte, amante de su voz, que de eso nos viene hablando mucho. Pero yo estaba con eso, con todo lo de su voz y me había tenido con eso. Pero me recordó, primero somos una comunidad adoradora. Por eso es que nos está insistiendo en que entremos a su presencia, en que le busquemos, iglesia, porque la adoración no se da aquí, en el momento de la alabanza. La adoración no es solo con canciones, la adoración es una vida de rendición. La adoración es un corazón que es puesto allí en el altar, en la presencia de Dios, y que sube cuando está rendido como olor fragante delante del Señor. Y yo le decía, Señor, porque le estaba pidiendo esto, les voy a contar, ya terminando. Yo le decía, Señor, nos dijiste que es tiempo de edificar. ¿Cómo lo hacemos?
así como haciendo que busquemos su presencia, que entremos, y nos está diciendo que la entrada es así, con acción de gracias, con un corazón rendido y agradecido, reconociendo su bondad y su fidelidad. Yo decía, Señor, ¿cómo edificamos? ¿Qué hacer? Yo le decía, Señor, qué rico sería hasta tener un tiempo con los pastores Diego y Liliana y poder orar y preguntar, Señor, ¿qué es lo que quieres? Porque tú nos diste un nombre y tenemos una parte del muro, o sea, una parte que restaurar en esta nación, en esta ciudad, en esta iglesia. Y cuando empecé a entender esto, yo dije, Señor, qué belleza. Nos está diciendo, son la comunidad profética de adoración, una comunidad adoradora. Por eso Él nos está llevando a que la adoración tome un nivel diferente. Un nivel, gracias, Tati. Ni con este, ¿no? Es que a mí se me olvida y me lo corro, y este se me baja y yo me emociono y no me doy cuenta, gracias. Una comunidad adoradora, y nos está llevando, y acabo de recordar en este instante esa palabra, la adoración iba a tener que tomar otro nivel en esta iglesia, y no se trata entonces solo de esta belleza de ver a una generación que se está disponiendo para adorarle, que es hermoso, y para mí es muy profético de todo lo que Dios ha dicho, pero no es solo eso, es que nos está diciendo que nuestro corazón, sí tiene como estallidos, que nuestro corazón se tiene que disponer porque somos una comunidad adoradora, iglesia. Préstenme atención, que así fuera sin volumen, no importa, hacemos un esfuerzo aquí con la voz. Es adoración lo que Él nos está pidiendo. Así empezamos a construir la parte del muro que nos corresponde. Esa es la identidad que Él nos dio. Somos una comunidad adoradora. Por eso es que la adoración tiene que tomar un nuevo nivel en nuestras vidas, porque no se trata solo de música, es una forma en la que expresamos nuestra adoración a Dios. Se trata de vidas rendidas, se trata de corazones dispuestos. Todo lo que nos está pidiendo hacer, de revisar nuestro corazón, de examinarlo, la revelación de su amor, que son cosas de las que nos ha estado hablando, nos está llevando a un nuevo nivel de adoración. Él quiere vidas rendidas, hombres y mujeres que busquemos la presencia de Dios con tal hambre y tal sed, como dice la palabra del siervo que busca por las aguas. Dice que el siervo que busca, que jadea porque tiene necesidad. Dice, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Eso es lo que Él quiere provocar en nosotros. Esa es la adoración que Él quiere provocar. Que después, cuando estemos aquí, el fuego de esa adoración que nosotros tenemos por tener vidas rendidas delante del Señor va a arder de tal manera que, como compartía ayer Helber en casa de adoración, en casa de la familia Pradilla, va a ser un fuego que se va a ver, que se va a sentir, que se va a ver a lo lejos. Él quiere provocar un nivel de adoración distinto en nosotros, y esa adoración es producto de corazones quebrantados, de vidas probadas, porque cuando nosotros pasamos por el fuego, la adoración es diferente. La adoración más pura, iglesia, viene en medio de las pruebas. Esa es la adoración más pura. Experimentémoslo. En esos momentos, cuando aún en medio del dolor más grande, uno es capaz de decir, Señor, tú eres bueno. Tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres fiel. Esa adoración pura que no viene producto de cómo me siento, porque es quizás en los momentos en que uno está más probado de cómo se siente. No, no es una adoración emocional. Es producto de quién es Él, iglesia. Y así es como Él se nos quiere revelar, allá en lo íntimo, en lo secreto. Entonces estoy feliz porque creo que nos está diciendo, les di una identidad. Son una comunidad adoradora que ama mi voz, pero para poder amar mi voz tienen que reconocerla. Y para poder reconocer esa voz, necesitan primero estar en mi presencia. Necesitan buscarme, entrar así con acción de gracias. Y yo sé que lo que va a provocar el Señor con todo esto es maravilloso, maravilloso. Porque una comunidad que adora al Dios vivo solo puede ser testigo fiel de toda su gloria viniendo sobre nosotros. Porque en medio de la adoración, de una adoración genuina, de corazones quebrantados, de corazones dispuestos, una adoración producto de que nos rindamos delante de un Dios tan bueno, que reconozcamos su bondad, su fidelidad, su santidad, iglesia. Una adoración así nos lleva a postrarnos delante de la presencia del Señor. Una adoración así nos lleva a reconocer que Él es santo. Una adoración así nos lleva a provocar una presencia que transforma los hogares. Una adoración verdadera, presentarnos como sacrificios vivos delante del Señor, nos lleva a que la presencia de Dios venga, transforme mi vida, transforme mi familia, transforme la iglesia. Que nuestra mirada esté puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Yo oro, Señor, con todo mi corazón
Padre, que seamos una iglesia, Señor, como tú nos has dicho, adoradora, Señor. Que busquemos tu presencia, que entremos con gratitud, con alabanza, reconociendo que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tu fidelidad permanece por generaciones, que aún en medio de las dificultades, Señor, tú estás ahí, que tú eres el Dios, Señor, de toda carne, dice tu palabra. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para ti, Señor. Que esa adoración provoque en nosotros una fe, Señor, una fe probada, Señor, una fe fuerte que nos lleve, Señor, a ver y a experimentar tu gloria manifiesta, Señor, a ver y experimentar, Señor, milagros, señales, prodigios, sobre todo salvación, Señor, restauración, transformación, vidas, Señor, rendidas, vidas transformadas, Dios Todopoderoso. Señor, queremos entrar a tu presencia con acción de gracias, queremos entrar en tu presencia con alabanza, queremos entrar, Señor, en tu presencia, Señor, y reconocer que allí, Señor, hay plenitud de gozo, hay delicias, Señor, que tú quieres darnos, hay delicias, Señor, delicias en tu palabra, tesoros que quieres que encontremos. Ayúdanos, Señor. Quita la desidia, Señor, la indiferencia, la dureza en nuestros corazones. Renueva nuestras mentes, Espíritu Santo, para entender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, yo oro, Señor, porque la adoración tome un nivel nuevo en medio de nosotros, Señor. Porque, Señor, ahora, Señor, nos podamos presentar como un sacrificio vivo, Señor, que suba un olor fragante. Señor, tu palabra dice que el aroma, Señor, el aroma de la salvación, tu aroma se esparce, Señor, que es aroma de vida para los que, Señor, te reconocen, y aún aroma de muerte para los que se pierden, pero queremos ser aroma de vida, Señor, llevar la sutil fragancia de tu presencia a todos los lugares donde vayamos, Señor, que la presencia, Señor, tuya venga, Señor, en medio de nosotros, que venga para transformar, que venga para traer sanidad, perdón, restauración, Señor. Hoy queremos, Señor, poder experimentar todo esto porque creemos lo que dice tu palabra, Señor. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia, Padre. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, porque creemos, Señor, que veremos, Señor, vidas restauradas. Señor, creemos lo que tú dices, Señor, que somos restauradores, Padre. Restauradores de portillos, restauradores de los escombros de muchas generaciones, Señor, lo creemos, Padre, porque no es por nosotros, Señor, nada es por nosotros, todo es gracias a ti, no a nosotros, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Yo creo, Señor, con todo mi corazón lo que vas a hacer en este lugar. Creo, Señor, creo. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, en medio de cualquier incredulidad. Señor, ayúdanos a creer lo que tú has dicho que vas a hacer. No es como estamos hoy, Señor. Es lo que somos en tus manos. Y, Señor, tú eres el buen alfarero, poderoso Dios, que ha empezado una buena obra, Señor, y no cesarás hasta terminarla. Yo te pido, Señor, yo te pido, Padre, en esta hora, que tú traigas, Señor, como dice tu palabra, bendición, vida eterna, en medio, Señor, de tu iglesia, en medio, Señor, de mis hermanos, de sus familias. Padre, restauración, sanidad, provisión, poderoso Dios. Todo lo que ellos necesitan, Señor, porque tú eres el todo suficiente, Padre poderoso. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, tú, Espíritu Santo, nos convences de pecado, nos convences de justicia, nos convences de juicio, nos transformas, nos renuevas, nos vivificas, nos llevas a parecernos a Cristo, nos llevas por la senda de vida, por el camino de salvación. Gracias, Señor. Yo alabo a mi Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alábala y no olvides ninguno de sus beneficios. Iglesia, alabemos, adoremos al Señor en todo tiempo. Él quiere ser hallado. Él nos pide que le busquemos de todo corazón porque Él quiere ser hallado. Señor, yo te doy gracias.